Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a trabajar ahora el curso de geometría, tema ángulos en la circunferencia. Habíamos hecho ya el tema de circunferencia, ¿no? ¿Qué cosa es? Radio, diámetro, cuerda, arco y todas esas, ¿no? Todas esas características. Ahora, si queremos trabajar con los ángulos asociados a una circunferencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos bastantes circunferencias y queremos ahí calcular los ángulos. Entonces tenemos que conocer los tipos de ángulos que se pueden presentar en una circunferencia y sus respectivas propiedades. Listo chicos, ahí vamos. Entonces, el primer tipo de ángulo que se puede presentar es el ángulo central. Fácilmente nos podemos dar cuenta que se llama ángulo central porque es un ángulo que parte del centro, ¿ya? O sea, tiene su origen en el centro. Entonces, aquí tenemos el centro O, ¿no? Generalmente el centro se denota con la letra O y vamos a trazar un ángulo, ¿ya? Vamos a trazar un ángulo. Vamos a trazar un ángulo. Un ángulo donde el vértice, tenemos un ángulo, ¿no? Ahí está nuestro ángulo. Entonces, cuando tienes un ángulo cuyo vértice parte del centro, ese ángulo se llama ángulo central. Y ahora vamos a ver la propiedad. La propiedad es la siguiente. Aquí vamos a colocar un ángulo, vamos a poner un ángulo alfa aquí, ¿no? Este sería el ángulo central, alfa. Ahora, su respectivo arco, ¿ya? Le vamos a considerar ¿cuánto? Le vamos a considerar beta, ¿ya? Entonces, mira, aquí quiero que entiendas bien, chicos. Todos los ángulos que vamos a tratar van a formar un arco, ¿ya? Por ejemplo, este ángulo que estamos tratando ahorita es el ángulo central, va a formar este arco que va a medir beta, ¿ya? Entonces, aquí empieza y acá termina, ¿ya? Ese arco está formando este ángulo, ¿ya? Entonces, habrá una relación entre el ángulo y el arco que forma, ¿ya? Entonces, ahí va la relación. Cuando tienes un ángulo central, el ángulo que forma con el arco, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces, se cumplirá que el ángulo central será igual exactamente al arco que forma, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un ángulo central, será igual al arco que forma, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos con una propiedad, ¿no? Con un ejemplo. Entonces, si yo tengo aquí un ejemplito, si yo tengo un ángulo central, por ejemplo así. ¿Cómo sabes que es un ángulo central, chicos? Porque parte del centro, ¿ya? Acuérdate eso. Acuérdate de eso. Que parte del centro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ángulo aquí. Por ejemplo, aquí. Que este ángulo es 60, por ejemplo. Y este arco, vamos a poner que es 5x. Entonces, por propiedad, como este es un ángulo central, porque la está partiendo del centro,
Entonces, ¿qué se cumple? Que el arco es igual al ángulo. Igualito son. O sea que x vale 635 vale 2. ¿Listo? Así de simple, chicos. ¿Ya? Así de simple. Entonces, un ángulo central es el más fácil. Es el más fácil de todos. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente. El ángulo inscrito. ¿Cómo sabremos si un ángulo es inscrito? Será inscrito cuando el vértice del ángulo, obviamente, parte de un punto de la circunferencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo sería. Si nosotros tenemos ahí una circunferencia y tenemos un ángulo de esta manera, tenemos un ángulo así miren. El vértice del ángulo, aquí está el ángulo, este es el vértice. Mira, el vértice está en la circunferencia, ¿ya? A eso se le denomina ángulo inscrito. Entonces, el ángulo, vamos a poner un alfa, y el arco que forma, ahí está el ángulo, entonces está formando este tramo, ¿no? Esta porción de circunferencia se llama arco. Ese arco le vamos a poner beta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que este ángulo va a ser ya no igual, porque no es central, ya va a ser la mitad de este arco. ¿Ya? El ángulo alfa ya será la mitad del arco que forma. El alfa ya sería la mitad de este. O en otras palabras, es como decir que el arco es el doble del ángulo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces el ángulo es la mitad del arco o viceversa, ¿no? O el arco es el doble del ángulo. ¿Listo? Entonces un ejemplo. Si nosotros tenemos un ángulo inscrito, o sea, así, un ángulo donde el vértice, aquí, está en la circunferencia, exactamente en la circunferencia. ¿Ya? Ese ángulo se llama inscrito. Entonces supongamos que aquí tenemos, vamos a ponerle 70. ¿Listo? Y acá le vamos a poner que el arco que va a formar es 2x. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto será x? ¿Ya? ¿Cuánto será x? Entonces la propiedad me dice que el ángulo, este es un ángulo inscrito, entonces 70, ¿a qué será igual? A la mitad del arco, a su mitad, o sea, a la mitad de 2x. O sea, que x vale 70. ¿Ya? X vale 70. Listo. Entonces, cuando tengamos un ángulo inscrito, ya, el ángulo será la mitad del arco, o el arco es el doble del ángulo, ¿no? Listo. Vamos ahora con ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito. ¿Cómo es semi-inscrito? Casi inscrito. ¿Cómo será eso? Ya. Es un ángulo donde tenemos un vértice, ya, un vértice, el vértice está en la circunferencia, ya, pero una patita, o por decir llamarlo así, un lado está dentro de la circunferencia, pero el otro, ¿sabe dónde está? Está queriendo salir. Queriendo salir. ¿Listo? Este sería el ángulo. Entonces, un ángulo semi-inscrito es un ángulo que tiene un vértice
en la circunferencia también, así igual que el inscrito, ¿ya? Pero es semi-inscrito porque está medio y medio, ¿no? Uno adentro y uno afuera. Un lado adentro y un lado afuera, ¿ya? Pero déjenme decirles, chicos, aquí voy a hacer un hincapié bien importante. Este lado que está afuera no se dibuja de cualquier manera. Tengan mucho cuidado porque también estoy viendo que algunos dibujan no como pueden, ¿no? En geometría es bien importante el gráfico. Estamos en geometría. Una altura se dibuja bien, un segmento, todo se dibuja exacto, ¿ya? Eso es lo más importante en geometría. Entonces, en ese sentido, chicos, tengan mucho cuidado en dibujar esto de aquí. ¿Cómo lo van a dibujar? Lo van a dibujar de manera tangencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que imagínate que tú agarras un punto y trazas una tangente. O sea, un rayo que lo choque solamente en un punto. Así, ¡plim! Aquí nomás lo choque. No lo vayas a hacer muy adentro, ni muy afuera tampoco. La idea es que esta recta no choque o no corte a la circunferencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde estaría mal, profe? Si hago esto, mira. Si hago esto, hago aquí y hago así. Ahí estaría mal. ¿Por qué, profe? Porque si yo hago esto, mira, ¿ves? Se estaría cortando. Y entonces este estaría mal. Ese no es tangente. Tiene que ser tangente, ¿ya? O sea que como la mente es frágil, aquí vamos a poner entre paréntesis, tiene que ser tangente, ¿ya? Este lado tiene que ser tangente. Tiene que ser tangente. O sea que ese punto donde hace plin, ese puntito se le llama punto de tangencia. Ya bueno, volviendo ya a ángulo semi-inscrito. Entonces ya sabemos, ¿no? Cómo se dibuja exactamente. Ya, cómo reconocemos un ángulo semi-inscrito. Pero ahora, ¿cuál es la propiedad que cumple? ¿Cuál es la propiedad que cumple? Ya, entonces, aquí tenemos un ángulo, aquí ya sería el ángulo, ¿verdad? El arco que forma, ¿cuál sería? Aquí empieza y aquí termina. Entonces, ¿cómo sería? Todo esto, mira. Todo esto aquí. Para que te fijes bien, ya lo voy a sombrear con rojito. Toda esta trayectoria sería el arco que va a formar, ¿ya? Todo esto. Y todo eso será beta, ¿ya? ¿De qué se cumple? Que el ángulo es la mitad del ángulo beta. O sea, se cumple lo mismo que el inscrito. Igualito se cumple, ¿ya? Igualito se cumple. Lo único que sí, chicos, hay que saber reconocerlo bien, porque hay algunos que parecen semi-inscritos pero no lo son, ¿ya? Tiene que ser una tangente y una secante, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Por ejemplo, tengo un ejemplito, ¿cómo es eso? A ver, por ejemplo, tengo un ejemplo así. Tenemos así. Pues sí, inclusive este solo tangente. Así. ¿Ya está? Así, ¿no? Aquí está el ángulo. Ahí está el ángulo. El ángulo sería este de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Ya? Aquí está el que está tangente y este que está dentro. Entonces el punto está en la circunferencia. ¿Ya? Se llama ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Supongamos que este ángulo es, vamos a poner X, y el arco vamos a poner que sea, no sé, 80. Entonces la fórmula es que el ángulo será igual a la mitad del arco. O sea que X será
el ángulo es la mitad del arco, igual que el inscrito. En el inscrito también el ángulo seminscrito es la mitad del arco, ¿ya? Es la mitad. Listo. Ya, ahora vamos a ángulo interior, ¿ya? Vamos a ángulo interior. Ángulo interior, ¿ya? En el ángulo interior ya el vértice se va a mover, ¿ya? El ángulo interior, ¿ya? El vértice se va a mover. En el ángulo interior, el vértice, como su nombre lo dice, va a estar en el interior, o sea, va a estar en cualquier punto de la parte interior. En cualquier punto de la parte interior. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ya? Ahí, por ejemplo, un punto en el interior. Y trazamos aquí un ángulo. Entonces, a esto de aquí se le conoce como ángulo interior. Un ángulo que está dentro, o mejor dicho, cuyo vértice está dentro de la circunferencia. Dentro de la parte interior. Ángulo interior, ¿no? Ahora, para resolver la fórmula, para hallarlo, ¿ya? Ahí es donde, ¿qué se hace? Se le ayuda de esta manera, ¿no? Se le proyecta acá, se le proyecta de esta manera, se forma como si fuera una X. Se le proyecta, ¿ya? Se le proyecta así. Se le proyecta. Entonces se van a formar dos arcos. Se va a formar aquí un arco por aquí y acá otro arco también, ¿ya? Entonces, para hallar el ángulo interior va a depender de los dos arcos, ¿ya? De los dos arcos, ¿ya? De los dos arcos va a depender. Entonces aquí le voy a poner, no sé, M por ejemplo, y acá N. Entonces, ¿a qué sería igual el ángulo interior? Fácil, a N más N entre 2. Será la semisuma, ¿ya? Será la semisuma. Entonces, el ángulo interior será igual a la suma de los arcos que va a formar, ¿ya? En los costados sobre 2, ¿ya? Esa es la fórmula del ángulo interior. ¿Y cómo lo reconocemos? Es un ángulo que está, cuyo vértice está adentro. Bueno, entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, nos da un ejemplito aquí que dice de la siguiente manera. A nosotros ya nos dan la X ya, por ejemplo. Así, ¿no? Y dicen que esto vale 30, que esto vale 20 y esto vale X, ¿ya? Entonces nosotros acá estamos identificando un ángulo interior porque el vértice está dentro de la circunferencia. Entonces, ¿qué se cumple? La propiedad me dice que el ángulo interior es igual a la semisuma de los lados. ¿Quién es el ángulo interior? El ángulo interior es este o este. Esta sí. El ángulo interior es igual a los costados, 30 más X entre 2. Resuelve la ecuación, el 2 pasa multiplicando en 40, el 30 pasa restando, te queda 10. Ya, te queda 10. Entonces, un ejemplo, ¿no? De ángulo interior. Es el ángulo cuyo vértice está adentro de la circunferencia. A ver, ahora vamos a ver qué es un ángulo exterior. Ya, si sabes qué es un ángulo interior, entonces ahora un ángulo exterior, ¿no? Lo vas a ver, lo puedes deducir, ¿no? También, lo podemos deducir. Un ángulo exterior es un ángulo cuyo vértice está afuera, pues, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer la forma general, ¿ya? Porque luego también hay una forma vertical. Entonces,
es un ángulo cuyo vértice está afuera. Entonces vamos a trazar el ángulo. El ángulo va a ser de esta manera. En forma general va a ser así. Hay casos particulares que luego vamos a ver. Es un ángulo donde su vértice está afuera. Entonces ese ángulo, le vamos a llamar alfa, va a formar nuevamente dos arcos. Mira, aquí un arquito y aquí otro arco más grande. ¿Ves? Va a formar dos arcos, aquí y aquí. Al trazarse va a formar dos porciones de arco. Entonces aquí le vamos a poner M y aquí le vamos a poner N. ¿A qué se irá igual el ángulo exterior? Fácil, a la semidiferencia de ambos arcos que se ha formado. ¿Ya? Entonces ángulo interior, ¿no? Eso, ángulo interior es semisuma. Y cuando es ángulo exterior es semidiferencia. ¿Ya? Semidiferencia. Entonces vamos a ver un ejemplo de ángulo exterior. Supongamos que tenemos un ángulo exterior aquí. Así, ¿no? Tengamos un ángulo exterior aquí. De esta manera. Entonces, este ángulo exterior va a formar dos tramos. Aquí le voy a poner que es 10 y aquí le voy a poner que es 2x y aquí le voy a poner que es x. ¿Ya? X. Entonces, nos damos cuenta que esto de aquí, este ángulo es un ángulo exterior. Por lo tanto, el ángulo exterior, su fórmula es la semidiferencia de los arcos que forman. Los arcos que forman son este y este de aquí, estos dos. ¿Ya? Ahora, vamos a restar, ¿no? ¿Cómo se resta? El más grande, obviamente, el más grande menos el más pequeño, que es 10. ¿Ya? Resolvemos la indicación. Bueno, a ver, aquí no le vamos a poner 2x porque ya me di cuenta que va a estar mal. Vamos a poner 4x, ¿ya? 4x. Entonces aquí le vamos a cambiar por 4x. Entonces, el 2x aquí, el 2 mejor dicho, pasa multiplicando, ¿no? Listo, ya es una ecuación, ¿no? Tú eres experto en ecuaciones. El 2x pasa restando a 4x y el menos 10 pasa positivo al otro lado. Entonces el 2 pasa dividiendo y x vale 5, ¿no? En ese pequeño ejemplo hemos logrado, ¿no?, explicar el ángulo exterior. ¿Ya? El ángulo exterior es el que está afuera, o sea, el ángulo x. ¿A qué sería igual? A la semidiferencia, o sea, restar el arco mayor, que es 4x, menos el arco menor, que es 10, y dividirlo entre 2. Resolvemos esa ecuación, nos sale 5. Y por último, chicos, vamos a ver 2 o 3 consideraciones importantes. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero un caso particular de ángulo exterior. ¿Ya? Resulta que el ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que forman. Entonces, ¿pero qué pasaría si un ángulo exterior fuera de esta manera? ¿Ya? Un ángulo exterior fuera de esta manera. Exactamente de esta manera. Exactamente de esta manera, chicos. O sea, que los lados de ese ángulo exterior sean justamente tangentes. Tangente aquí y tangente aquí. Justamente así. Entonces yo quiero este ángulo. Entonces mira, este arco le voy a poner un M, ¿ya? Ya es un arco M. Y este arco de acá le voy a poner un N. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, según la propiedad, alfa es M menos N entre 2. ¿Sí? Según la propiedad, arco mayor menos arco menor entre 2. Pero mira. Al ser justamente tangentes, quiere decir que
todo este tramo vale n y todo este tramo vale m. Y recuerda, en una circunferencia toda la vuelta vale 360. Entonces, por otro lado, sabes que m más n es 360. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ya, a ver chicos, me estoy mareando mucho. ¿Ya? Se van a marear también ustedes. Mira, vamos a hacerlo así nada más. Miren. Aquí vamos a hacer así. Como toda la vuelta es 360, ¿este cuánto va a valer? Va a valer 360 menos m. Va a valer 360 menos m. ¿Ya? Va a valer 360 menos m. Entonces, ¿el ángulo alfa cuánto será? El ángulo alfa será el mayor menos el menor, que 360 menos m entre 2. Resolviendo eso, va a salir... aquí el m se vuelve positivo, 2m menos 360 entre 2. Entonces sería 2m entre 2 es m y 360 entre 2 es 180. ¿Ya? Entonces sería que este ángulo vale m menos 180. Entonces, ¿qué se cumple entre este ángulo y este ángulo? Que ambos, si los sumas, te dan 180. ¿No? Esa es la idea, más o menos. Así se comprueba, ¿no? Es un poquito más tedioso, pero así se comprueba, ¿no? Es un caso particular, ¿ya? Es un caso particular de ángulo exterior. Entonces, al final lo tomamos solamente como propiedad, porque para estar demostrando cada vez eso se va a hacer un poco complicado, ¿no? Un poco borroso. Entonces, la propiedad sería la siguiente. Si nosotros tenemos un ángulo exterior, pero donde los lados son tangentes, ¿ya? Donde los lados son tangentes, aquí tenemos un ángulo exterior, donde los lados son tangentes, ¿ya? Acuérdate, donde son tangentes, tangente, el otro, tangente también, ¿ya? Importante eso, chicos, para que se cumpla la propiedad. Y el arco que forma aquí es beta, ahí va la propiedad. Entonces, alfa más beta son suplementarios. Eso quiere decir que suman 180. Chicos, no se olviden, esa propiedad nos va a ayudar mucho. Esta propiedad nos va a ayudar mucho. Es un ángulo exterior, pero donde sus lados no son tangentes. Si son secantes, ahí aplicas lo normal, ¿no? Que has aprendido. Listo. Ahora otra observación básica, pero no menos importante, es que si tienes una mitad de circunferencia, ¿no? Si tienes una mitad de circunferencia, y está el centro. Y para que te acuerdes que esta es una semicircunferencia, vamos a trazar aquí, ¿no? Como que este es el radio. ¿Ya? Entonces es la mitad de una circunferencia. ¿Cuánto mide su arco? Ese arco medirá 180. ¿Ya? 180. Aquí le vamos a poner A y aquí le vamos a poner B. La medida del arco AB es igual a 180 grados. ¿Por qué, profe? Porque es la mitad de una circunferencia. Pues. La mitad. Toda la vuelta mide 360. Y justamente ahí vamos. Si te dan toda la vuelta completa, ¿ya? Toda la vuelta completa, ¿cuánto mide? ¿No? Estas son cositas básicas, pero en los ejercicios te van a ayudar mucho. Toda la vuelta completa vale 360 grados. ¿Ya? Toda la vuelta completa vale 360. Acuérdate, y la mitad vale 180. ¿Ya? Cositas bien importantes que nos van a servir para resolver los problemitas. Listo, chicos, con esta definición
ya hemos conocido los tipos de ángulos, ¿no? El ángulo central porque parte del centro, ¿ya? El ángulo inscrito porque su vértice está en la circunferencia exactamente. El semi-inscrito es parecido al inscrito, pero donde un lado ya es como que se quiere salir, ¿no? Entonces es semi, o sea, medio, pues. Un lado afuera y un lado dentro, ¿ya? Pero importante, el lado que está afuera tiene que ser tangente. Y el ángulo interior es el ángulo cuyo vértice está adentro, ¿no? Como su nombre lo dice, interior de la circunferencia. Entonces se calcula como la semisuma de los arcos que forman los costados. Y ángulo exterior es el ángulo cuyo vértice está afuera y se calcula como la semidiferencia de los arcos que forman, ¿no? Al trazarse ese ángulo. Y hay que, ¿no? recordar un caso especial de ángulo exterior, ¿no? Y si tiene ese caso, entonces el ángulo con el arco que le está mirando sumarán 180. Y tener en cuenta que la mitad de la circunferencia es 180 y toda la vuelta 360. Listo, chicos, vamos con los ejercicios. Bien, chicos, continuamos con los ejercicios de aplicación de ángulos en la circunferencia. A ver, aquí nuestro objetivo es hallar X. Ya, entonces X, si se dan cuenta, es un ángulo inscrito porque su vértice está en la circunferencia. Entonces necesitaríamos saber cuánto vale su arco correspondiente, ¿no? Su boquita se podría decir, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Pero no lo tenemos. En cambio, lo que sí tenemos es este arco, miren. Ese arco proviene de qué boquita. Mira, acá está la boquita, ¿sí? Ahí está su boquita. Entonces ahí podemos avanzar. ¿Ya? Avanzamos ahí entonces. Vamos a calcular este ángulo primero. ¿Cuánto será? Entonces este ángulo tiene su vértice en la circunferencia. Entonces se llama ángulo inscrito. Inscrito. Por ángulo inscrito, este angulito, ¿cuánto valdrá? Por ángulo inscrito, ese ángulo vale la mitad de su arco, ¿no? O sea, 120 entre 2. Que será 60 grados. Por lo tanto, esto vale 60 grados. Ahora, para hallar X simplemente trabajamos el triángulo. Ya ponemos así. Del gráfico si yo sumo los tres, o sea, X más 80 más 60 me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar su triángulo, ¿no? Tiene que darme 180. Listo. Entonces, X ¿cuánto vale? Vale simplemente 40. Ya para que complete los 180 grados. Listo.
Bien chicos, esta es una manera de solucionar, ¿no? Si a ustedes de repente se le ocurre otra, bienvenido sea. Ya vamos ahora a hacer el ejercicio número 2. Ya, aquí es el ejercicio número 2. A ver, ahí nos piden hallar X, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos acá? Acá ya no tengo numeritos conocidos, tengo letras. A ver, entonces mira, voy a aprovechar así. Este ángulo X es un ángulo inscrito, ya, porque su vértice está en la circunferencia. Entonces su boquita, esto de aquí, el arco que forma, ya, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Entonces, nuevamente, ángulo inscrito, ¿no? Por ángulo inscrito, ese arco será ¿cuánto? Si nosotros queremos arco, se multiplica por 2, ¿no? En inscrito. Si queremos ángulo, el arco se divide entre 2, ¿no? Simplemente una jugadita ahí, ¿no? Entonces el ángulo sería el doble del ángulo, o sea 2x. ¿Ya? Así que este arco vale 2x. Luego, ¿qué hacemos? Me están indicando que en esta línea está el radio. Eso quiere decir que estamos hablando del diámetro, ¿no? Pues esto es diámetro. Y si es diámetro, por lo tanto, esta sería la mitad de la circunferencia, ¿no? Y como es la mitad, tiene que dar un total de 180 grados, ¿ya? Porque la mitad, ¿ya? Recuerdan la teoría, ¿verdad? Entonces, 3x más 2x igual a 180. O x igual a 180. X es igual a, dividimos, ¿no? 36. Listo chicos, vamos al siguiente ejercicio. No se olviden, siempre copiando. Vamos a la tercer y cuarto ejercicio. A ver, aquí nos piden la medida del arco MN. Se me piden esto aquí, MN. ¿Cuánto medirá desde aquí hasta aquí? Me está pidiendo el arco, eso es lo que mide esto. Ya, arco. Ya, eso es arco. Si hay una rayita normal, eso significa cuerda. Ya, hay que aprender a diferenciar. Y me dan de dato que la medida del arco NP vale 100, o sea, esto de aquí vale 100. Esto de aquí vale 100. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos acá un ángulo conocido, que es un ángulo inscrito, ¿no? Es un ángulo inscrito. Entonces, si tenemos un ángulo inscrito, podemos calcular esto. ¿Cuánto vale el de aquí? ¿Cuánto vale el de aquí? ¿Cuánto valdrá? Por ángulo inscrito, ¿no? Acá está el ángulo, acá está su boquita, miren. El arco vale el doble del ángulo.
O sea, vale el doble de 75, ¿no? 2 por 75. Que sería 150. ¿Ya? Pero, por qué hago eso si me piden X? Ah, ya. Es que mira, si tú completas esto, ya lo tenemos. Ahora, ¿cuánto suma toda la circunferencia? 360. Entonces, a veces X sale de una manera indirecta. No necesariamente va a salir al toque, ¿no? A menos que el ejercicio sea bien aplicativo. Resuelven eso y X vale 110. ¿Listo, chicos? 110. Bien, vamos al último ejercicio. Me dan de dato que la medida del arco PSQ es 140 grados. ¿Dónde está PSQ? PSQ, aquí. P pasando por S y llegando a Q. ¿Ya? Este caminito va a tomar. Esto dice que vale 140. Listo. ¿Cuánto vale X? Entonces nosotros habíamos visto una propiedad especial. Cuando tenemos un punto exterior y trazamos tangentes, el arco que se forma con el ángulo que le mira tenía que ser suplementarios. Así que ese ángulo, ¿cuánto vale? Suplementario quiere decir que tiene que sumar 180, ¿ya? Entonces, esto es 40, ¿ya? Por propiedad. Si esto hubiera sido 100, este 80. Si este es 90, este es 90, ¿no? Para que sume siempre 180. Claro que siempre cuando es así nada más. Tiene que ser tan, ¿no? Hay que ver las condiciones. Listo, entonces X, ¿cuánto vale? ¿No? Propiedad básica de ángulos, ¿no? Estos dos tienen que sumar 180, así que X vale 140, ¿no? X vale 140. Listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo. Mira, rapidito nada más. Entonces, la próxima sesión, más ejercicios. No se olviden transcribir. Hasta la próxima. Chau, chau.